Impuestos en FAM, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a Impuestos en FA. Y como cada semana, pues vamos a platicar de temas muy específicos, muy técnicos. Y la verdad es que en esta semana estamos totalmente complacidos de nuestra invitada. Ella es Tania González Covarrubias. Ustedes ya la conocen y pues bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y aquí con ustedes en este programa interesante. Al contrario. Y bueno, como ustedes saben, no tan acartonados, un poco más ligeros, vamos a platicar de un tema que verdaderamente es muy importante porque yo creo que lo vemos todos los días y aunque mucho se habla, poco se analiza. Y es que la Corte pareciera que pues simpatiza mucho con las ideas y necesidades hacendarias, pasando por alto todos los principios y valores constitucionales. Rápido para dar un pequeño referente, es así. Cada vez que se decide algo, que se interpreta algo, que se dice esto es así, etcétera, todo tiene que haber un porqué. Y es ahí donde empieza el artículo 39 constitucional que dice que todo poder que dimana del pueblo es en favor y beneficio de éste. Bajo esa lógica pensaríamos, oye, esto no es deducible, ¿por qué? Y entonces en ese por qué nos falta, ya sea a razón de un derecho constitucional o un interés público. Y es ahí donde la Corte se queda un poquito a la mitad, vemos criterios como que ni ellos mismos lo entienden y parece que ni con el código Pandecta pudieran entenderlo. Pero bueno, para no hacer tan largo esto, por favor, Tania, platícanos un poquito tus impresiones genéricas y pues lo que tú consideres de algunos criterios que platicábamos antes de arrancar. Claro que sí, Carlos. Pues bueno, tenemos dos criterios relevantes, ¿no? que traemos a colación justamente con este comentario que realizas. Y que bueno, la verdad es que ya parece que se hace costumbre las resoluciones de la Corte en materia fiscal y es que no da una la Corte en ese sentido. La verdad es que, como tú dices, van de la mano con el SAT y lo que yo veo es un contubernio generalizado, ¿no? De entrada, número uno, el punto de partida es las iniciativas de ley que parten de reformas fiscales, que parten no de un legislador independiente, parten de la autoridad fiscal. Cuando llegan al legislativo, pues el legislativo las aprueba prácticamente sin modificaciones. Entran en el ámbito jurídico de los contribuyentes y al final surgen los conflictos, surgen los juicios que terminan en la Corte. Y la Corte termina convalidando las posibles inconstitucionalidades. Y obviamente en este ir y venir, pues lo que hace el contribuyente es buscar estrategias no necesariamente agresivas, no necesariamente elusivas ni de defraudación fiscal, estrategias que le permitan protegerse fiscalmente, porque ya hablamos también en otros programas de la economía de opción, que es un camino perfectamente válido que tiene el contribuyente para poder reducir su carga fiscal sin incurrir en ningún delito. Entonces, en este supuesto, y ya aprovecho para lanzar el criterio del cual vamos a hablar, es que recientemente, y muy recientemente, porque el criterio todavía ni siquiera está en la sistematización de la Corte como un criterio ya disponible para su visualización y tampoco está la ejecutoria, o corrígeme si estoy mal, todavía no está la ejecutoria, es decir, todos estos razonamientos que realiza la Corte para llegar a la conclusión de ¿qué? De que la compensación entre particulares no se considera forma de pago y en consecuencia tampoco se considera, porque en este caso fue un tema de IVA, un IVA que se compensaron entre particulares y la Corte dice, no, espérate, no procede la compensación entre particulares por algunas disposiciones de Código Civil y que después lo amarra con las disposiciones fiscales, pero la conclusión es esa. En consecuencia, como no procede esta compensación, no puedo tener tu IVA como efectivamente pagado, como consecuencia no lo puedes acreditar, y finalmente no puede generar un saldo a favor que sea materia de devolución. Esa es la conclusión a la que llega la Corte. Una gran sorpresa porque además había ya un criterio previo, porque además esta jurisprudencia viene de contradicción de criterios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya había un tribunal que había generado un criterio diciendo sí es procedente la compensación entre particulares, sí procede tenerlo como un pago de contribuciones y por lo tanto la solicitud de devolución y la devolución
tiene derecho el contribuyente a acceder a. Entonces, esa es la conclusión a la que llega la Corte para que nos pongamos a llorar un ratito, Carlos. Claro. ¿No? Y decir, bueno, ¿dónde está el error de la Corte? Que creo que tú estabas comentando puntos muy, muy de fondo, que ahora ya había perdido de vista, pero que valdría la pena entrar justamente en esos puntos de error. Fíjate que esto que comentas, bueno, me parece un poquito el parangón, no sé si tú coincidas. Pondré primero el parangón. En la etapa de lo que fue tributación internacional de las partes relacionadas, lo primero que se dijo es, entre empresas de un grupo, no se facturen cantidades enormes por lograr una deducción amplia, sino que se respetan los valores de mercado. Los precios de transferencia hacen presencia y entonces como tal se dice ya no se puede. Pero el contribuyente, pues, más inteligente de lo que pudiera ser una serie de albures, empieza a decir, bueno, entonces si no se puede uno a uno, este uno, que eran muchos valores, lo dividimos en 5. Y entonces ahora sí ya logro el mismo valor a través de 5 empresas y es donde nace la razón de negocios. Tomando ese parangón, me regreso un poco al motivo. Recuerdo que en 2019 acaba la compensación universal, se hace la compensación única en razón de que había mucha venta de facturas, un problema solo mexicano, porque a un americano no le interesa comprar facturas. Y entonces bajo esa lógica se empieza a desalentar la compensación. Pero dado que ellos siguen haciendo sus movimientos de manera interna, dice, bueno, si no me van a pagar, por lo menos que no tengan el efecto civil. Y ahí es donde perdemos de vista el porqué. Es lo que señalan las doctrinas internacionales, ¿no? El what es la esencia, el contenido de un derecho. Por quién, by whom o to whom es el tema de ámbito personal. Pero esa es creo que es el faltante de esa idea de la Corte. Esto es así porque, y ahí es donde nos perdemos. Y bueno, hay unos puntos interesantes, ¿no? Porque... Pues sí, el argumento de la Corte es Código Civil, ¿no? La precisión de Código Civil que dice, sí, la compensación procede cuando acreedor y deudor revistan recíprocamente esas calidades, o sea, cuando uno es acreedor y deudor al mismo tiempo respecto del mismo acreedor y deudor mutuamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dice, sí procede, pero ¿qué crees? En uno de los últimos supuestos dice no procede la compensación cuando se trate de deudas fiscales. Entonces, yo creo que ese es como que pero el sí gancho. le da la salvedad, ¿no? Salvo lo que diga. Salvo que la ley lo permita. Y eso no dice, bueno, ¿y a ti qué te interesa lo fiscal? Tú eres el civilista, ¿no? Y justamente el criterio favorable que se emitió antes de la contradicción fue que, pues como la ley no lo prohíbe, pues entonces a contrario sensu podemos hacerlo. Pero lo que dice Código Civil es si la ley lo permite. Entonces creo que ahí estuvo quizá el gancho en donde dijo la Corte, pues de aquí me cuelgo, porque uno, se trata de deudos fiscales y dos, la ley no lo permite expresamente. Claro, como que le salieron un poco legisló realmente, ¿no? Porque la deuda simplemente en el IVA no puede ser, dado que el IVA siempre es un agregado del valor principal y sigue la suerte de lo principal, ¿no? Y exactamente, o sea, quizá en principio habría que definir qué entendemos por un adeudo fiscal, ¿no? O sea, a lo mejor estaríamos hablando de un crédito fiscal como tal. A lo mejor cuando celebras la operación, no estamos hablando propiamente de deudas fiscales, ¿no? Es meramente privada. Y hasta después nace el pago público. Exactamente, y no es una deuda hasta en tanto no haya una omisión. Fíjate que me recuerda un poco el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que en el cumplimiento de las normas laborales no se generará impuesto alguno. Y es lo mismo. Oye, tú, legislador laboral, que tienes que andar opinando de temas fiscales. Que se dan además entre particulares. Exactamente, ¿no? Entonces volvemos aquí a lo mismo. Si en la causación, que es un tema distinto del entero, existe un pago privado y este pago privado se reviste por los intereses privados de derecho privado, entonces la última referencia es dejar la pelotita en manos del legislador fiscal, que ya hizo lo propio. Pero platicábamos, ¿no? Si no es acreditable... Si no es acreditable, no, o sea, bueno, si no lo pagaste porque te lo compensaste con el otro particular, no es acreditable y no puede generar un saldo a favor, materia de devolución. Entonces, pero ahí entiendo, y Carlos, dime si tratando de lucubrar más, a ver dónde nos estamos equivocando. De país, yo creo que... Sí, o sea, ¿quién está mal? O nosotros estamos mal, ¿no? Okay. Aquí la pregunta es,
¿dónde está el perjuicio que pudo haber sufrido el SAT en medio de esta compensación? No hay perjuicio al fisco federal. Lo que me dice que lo único que le está doliendo es tener que generar y pagar o devolver ese saldo a favor. Me recuerda como cuando en algún lugar de trabajo el que se sienta en el escritorio de al lado le está yendo bien y es exitoso en su vida y el de acá le da coraje, aunque son cosas separadas, ¿no? O sea, le hace daño hasta lo que no se come. Hay una autora que que escribe un libro, Ver lo que es, y dice, si tú estás preocupado en la vida del otro, llamado SAT, y el otro contribuyente está preocupado en su vida, ¿quién está viviendo la tuya? ¿No? Entonces más o menos se acumula en esta situación. No tiene referencia para poder entrar, pareciera que es por ahí. Pero entonces eso es lo que a mí me preocupa y lo que yo veo grave, porque entonces, ¿a dónde vamos, Carlos, con nuestros derechos como contribuyentes? No es un derecho del contribuyente obtener las devoluciones que conforme a derecho procedan. ¿Y qué nos están poniendo? Un candadote, y un candadote ilegal. Porque en medio, o sea, lo entendería si se justificara o si se evidenciara la existencia de un perjuicio al fisco. Dices, hay un perjuicio al fisco, hay una justificación, estás afectando el erario público y por lo tanto trasciende socialmente al gasto público, ¿no? Románticamente viéndolo así. Pero ¿y aquí? ¿La justificación cuál es? Que no quiero devolver, o sea, está tan claro y eso me hace retornar a 2019. ¿Cuál fue la finalidad de la eliminación de la compensación universal? Porque si recordamos por qué llegó la compensación universal fue, oye, es que estamos saturados de solicitudes de devolución, no podemos atender todas las solicitudes de devolución, entonces vamos a darles chance que compensen. Y entonces ya ahora resulta que es que ahora están pidiendo muchas compensaciones. Y entonces... Claro. Y entonces, fíjate bien, qué bien lo amarró la autoridad. Entonces, solicita tu devolución. Súbete al barco de la devolución, Carlos. Y ahora que están las devoluciones. Exacto. Ya no le gustan. Ya no, exactamente. Súbete al barco de la devolución, en donde además la autoridad se ha aumentado los plazos con las últimas reformas. Pero además, con la mano en la cintura, ya sabes que ahora estar no localizado tiene... O surte, uno de los tantos efectos que tiene estar no localizado es, se tiene por no presentada tu solicitud. ¿Sabes cómo le está jugando el SAT con esas pequeñas letras de la disposición para no tener, o para tener por no presentar solicitudes, y entonces que corre el término y a ver cuándo te das cuenta que el SAT tuvo por no presentar tu solicitud porque no emite resoluciones en ese sentido de decir, bueno, te tuve por no localizado y por lo tanto tengo por... Nunca. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que pasen los 5 años y que entonces prescriba tu derecho a la devolución. Claro que es por ahí por donde lo quieren llevar. Caray, no se me espanten, es un poco normal lo que está pasando, aunque no debido, pero bueno, vamos a seguir comentando de esto. Vamos a ir de momento a un corte musical para que ustedes vean un poco de música fresca y bueno, se me distraigan un poquito de los problemas y regresamos para seguir comentando esto que hoy nos aborda.
Muy bien, pues estamos de regreso y espero que con la música, como bien dicen, se aquieten un poco los ánimos fuertes, pero seguimos comentando esto que verdaderamente es tema de que debiera indignarnos a todos como mexicanos antes que como contribuyentes. Sin embargo, veo que la corte, si fuera un transeúnte, ya lo hubieran atropellado por no voltear a ver los dos extremos de la calle, ¿no? Todo, bien decía Einstein, toda acción produce una reacción, pero en sentido contrario. No sé si coincidas en que si conforme al criterio creado de que la compensación civil no da lugar al acreditamiento del IVA, creo que el punto opuesto es que entonces tampoco daría lugar al IVA trasladado. Simetría fiscal creo que le llaman, ¿no? ¿Qué te parece? Porque eso no lo tocan. No lo van a tocar, ¿no? Es como lo que platicábamos de las EFOS y las EDOS. Oye, si no surte efectos o si no generaron efectos los comprobantes fiscales, pues entonces válidamente la EFOS puede decir, pues devuélveme el IVA, ¿no? Lo que te pague de más, porque si no es un enriquecimiento ilegítimo del Estado. Exactamente. Fíjate que con lo que dices, no sé si coincidas, tanto en este tema de compensación civil como en las EFOS, y podemos hablar de muchos más, el Estado siempre se está enriqueciendo de forma ilegítima en el sentido civil, no ilícita, porque todos se me confunden. El enriquecimiento ilícito es de un agente aduanal, por ejemplo. Es de personas, y el enriquecimiento legítimo como Estado es por cobrar algo que no le toca por letra de la ley, y la letra de la ley la tomo del artículo 14 constitucional, cuarto párrafo y 19 del Código Civil, que dice las resoluciones conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica o a los principios de derecho. No vamos tan lejos, la letra de la ley lo dice ya. Entonces, si con esto la interpretación lo está soportando, entonces están enriqueciendo de forma ilegítima, y de eso vive nuestro Estado. Es como es esta máxima y esta constante en donde el SAT nos dice, no te voy a devolver, trabajador, porque tu patrón no ha enterado las retenciones. Sí, claro. ¿Qué me está diciendo el SAT? Uno, que es incompetente para hacer cumplir la ley, ¿no? Número uno. Y dos, que se está fundando en la comisión de un delito para negarle una devolución a un trabajador. Claro. Porque retener y no enterar es un delito. Entonces, ¿cómo puede ser parte de la fundamentación y motivación de una resolución del SAT un delito fiscal o algo ilegal? Entonces, ese juego constante que estamos jugando con la autoridad, en donde yo le llamo, y es parte de esta política del jineteo, no había visto yo, Carlos, un gobierno que le jugara tanto a la política del jineteo. Te cierro la puerta a la compensación universal. Te vas a compensar civilmente entre ustedes y vas a generar una solicitud de devolución. Entonces tampoco procede. No, ya dijo la Corte, no procede. Pero además también te tengo por no localizado y por lo tanto tampoco te devuelvo porque tengo por no presentadas tus solicitudes de devolución. Pero si estás en un supuesto también de restricción de certificado de sello digital, pues ya tampoco puedes solicitar devolución y se queda pendiente. Pero además, como no te la tengo por presentada, pues no interrumpen plazos y se pueden ir los 5 años y quedarte sin derecho a la devolución. Y así un sinfín de situaciones en donde la autoridad me dice, no te voy a devolver o si quieres, te vas a tener que pelear. Sí, claro. O sea, ha hecho tanto el cierre de ideas como cuando de niños nos ponen entonces en esa lógica Tal cual. Te pierdes a lo que verdaderamente es decir. Los principios constitucionales son esos, ¿no? Principios que se ponderan a diferencia de las reglas subconstitucionales que se aplican. Y en esa lógica así como cuando un equipo de fútbol se parte, dicen lo mismo está sucediendo. Pero el punto es que al Estado le duele el dinero y en esa lógica de no devolver parece que hay otro criterio que por ahí me compartías. Por favor, no sé si gustas platicar. Claro que sí, Carlos. Pues ahora resulta que las declaraciones complementarias que formula el contribuyente, tú sabes que al final todos tenemos derecho a la corrección, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las declaraciones complementarias? Pues suceden varias cosas. 1, me autocorrijo. 2, o la autoridad me obliga a corregirme, porque fíjate qué interesante,
que cuando la autoridad me determina un crédito fiscal, no me extiende unas líneas de captura, me dice, presenta las declaraciones complementarias, lo cual a mí me parece bastante entrampado, porque al final, ¿qué genera una declaración complementaria? La posibilidad de que la autoridad te revise o te vuelva a revisar dentro de los 5 años, o sea, le amplías el plazo de caducidad otros 5 años. Si tú me dices que yo te debo, genérame las líneas de captura. No me hagas presentar declaraciones complementarias, ¿no? Opinión al margen, ¿no? Claro, Cierro paréntesis. Por sus sistemas. Exactamente. Como lo hacía originalmente, ¿no? Generaba líneas de captura y pues baja con tu línea de captura. Pero acá el tema de la declaración complementaria es, hay una autocorrección. Ya sabes que además están limitadas, lo cual también me parece que tiene visos de inconstitucionalidad porque puedes presentar todas las declaraciones complementarias que tú quieras, siempre y cuando sea para aumentar ingresos o para disminuir deducciones. Lleva lo mismo, ¿no? Paga más. Exactamente. Entonces, bueno, ahí todavía no veo que alguien haya cuestionado la constitucionalidad de esa limitación. Yo creo que si se trata de autocorregirme, me puedo autocorregir tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Pues principalmente porque rompe el principio de espontaneidad del 73 del Código Fiscal. Y de simulación, porque entonces si nada más todo siempre va hacia arriba, pues a lo mejor estoy mintiendo. Pero fíjate que me haces pensar en esto, no sé si coincides conmigo. Las palabras que se usan en México creo que no denotan lo que verdaderamente significan. Se habla en el artículo 5 del Código Fiscal, segundo párrafo, de la supletoriedad del derecho federal común, lo cual a mí me parece absurda la palabra, pensando simplemente en algo tan absurdo como el fútbol. Los suplentes que están en la banca entran y sustituyen al otro. Lo suplen y sale el otro de la cancha y entra el nuevo. De tal forma que la autoridad fiscal no acaba aplicando el derecho federal común, se basa en él para completar su idea. Caso contrario en las complementarias. Las complementarias no salen las dos a la cancha. Aquí es una se va para atrás y la otra es la nueva. Exactamente. Entonces, regresando al tema, qué bueno que me regresas al tema, porque si no yo divago. Entonces, justamente lo que me está diciendo la Corte con esta jurisprudencia también es la formulación de la declaración complementaria no elimina los efectos de la declaración normal, lo cual, ya no entendí porque hay un sinfín de criterios que nos dicen, oye, no, espérate, la declaración complementaria sustituye a la declaración normal y las modificaciones, y lo que no se modifique está bien, queda igual, pero al final la vuelves a poner, o sea, esa información que no modificaste, la vuelves a vaciar en la complementaria. Entonces, esa es la razón por la cual en su momento se dijo la declaración complementaria sustituye a la normal. Claro. ¿No? Entonces, aquí en este criterio lo que me está diciendo la Corte es tu declaración complementaria no deja sin... para que nos entiendan, vamos a retomar un poquito los hechos, ¿no? Porque si no, a lo mejor le estamos hablando en chino y no estamos como precisando los puntos concretos. Aquí lo que ocurrió fue que un contribuyente presenta su declaración normal, tenía saldo a favor y dice, lo voy a compensar. Después dice, no, ya no me latió la compensación. Voy a presentar una complementaria y dice, mejor lo solicito en devolución. Y paga lo que en su momento se hubiera olvidado o evitado, ¿no? Exactamente. En ese inter, lo que dice la autoridad en la primera declaración le dice, oye, no procede tu devolución. Ya le habían negado la devolución. El contribuyente dice, está bien, no controvierte esa resolución. Entonces presenta una complementaria y dice, aquí está mi complementaria, está bien, no procedía en su momento, pero con esta complementaria ya procede, porque me imagino, porque eso sí no llega a ese grado de detalle la ejecutoria, me imagino que lo que hizo fue subsanar las razones por las cuales el SAT le había dicho que no. Entonces, eso es lo que hace uno con una complementaria. Oye, el SAT me dijo que no por esto, bueno, vamos a subsanarlo. Y no lo niego, en muchos casos, presentar una declaración complementaria, pues había sido una estrategia para decir, oye, vamos a modificar, vamos a corregir, y entonces sí demostramos los supuestos para poder acceder a la devolución. Claro, es decir, no se puede determinar, no se puede hacer un juicio de valor a priorístico, sino hay que revisar en qué consistió esa complementaria. Exacto. Porque me parece que por ahí ponen como ejemplo el caso de en su momento el extinto Impact, ¿no? Impuesto al activo. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a ir rápidamente a nuestra segunda pausa para que ustedes sigan disfrutando de la música que hoy trajimos.
o que más bien nos hicieron el favor de compartir, nuestro invitado, y regresamos. Ya sal de mi cabeza, ya no puedo estar contigo, animando todas mis ilusiones. Empiezas a alejarme de ese pasado que con frecuencia he estado buscando para viajar pensando y encontrarme sentado. Debo reconocer, tú me estás ayudando para comprender que estoy evolucionando. Ya sal de mi cabeza, me estás asustando. Ya sal de mi cabeza hasta que entiendas. Ya sal de mi cabeza, tú puedes solo. Danos algo diferente. Ya sal de mi cabeza. Ya sal de mi cabeza. Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa. Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones, y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo. El manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso.
y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. Contador, ¿tienes a cargo fiscalmente a una empresa o simplemente los temas fiscales te interesan? IMEFI tiene para ti el diplomado Máster de Impuestos Empresariales 2023 en modalidad presencial y en línea. Se imparte en 5 módulos independientes de 20 horas cada uno. En total, tiene una duración de 100 horas con la calidad de IMEFI que tú ya conoces, además de ser impartido por ponentes de gran trayectoria y profesionalismo. Los módulos son: taller especializado de IVA, causación, acreditamiento y devolución de saldos a favor. Temas selectos de ISR, CUFIN y reparto de dividendos, dictamen de enajenación de acciones, CUCA y reducción de capital y pagos al extranjero. Procedimientos y defensa fiscal en las empresas. Contabilidad electrónica CFDI 4.0, declaraciones digitales, fiscalización del SAT, taller especializado de ISR para personas morales y declaración anual. No te lo puedes perder, inscríbete ya. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Bueno, pues estamos de regreso y ustedes ya pudieron ver que sí hay talento en México y no solamente en el tema artístico, sino también en el tema técnico. Y les debo presumir que nuestro invitado musical del día de hoy también tiene la capacidad jurídica. Y habrá oportunidad de que nos acompañen hablando en el tema de algo técnico. Y bueno, pues para no perder el hilo de la plática, nos quedábamos en esta situación. Creo yo, nada más para contextualizar, en el IMPAC era así. Si yo me dejaba un saldo a favor y posteriormente llevaba a cabo una complementaria, dado que tanto en la original como en la complementaria seguía siendo un signo negativo, entonces las veces de cualquier devolución o petición sobre ese saldo a favor, nada más se daba en razón de la diferencia. Pero es muy diferente a si yo quiero evitar, por ejemplo, la prescripción y vengo del año 1 con saldo negativo y en el año 4 pongo otra vez saldo negativo. Me dicen, pues perdón, pero sigue prescribiendo a partir del inicio porque el signo sigue siendo igual. Distinto a que si primero debo y después ya no debo. Y creo que es aquí el tema entonces en donde empieza el SAT o la Corte a determinar que de manera priorística no vale, cuando en realidad el trabajo es ver cada caso. Sin duda. O sea, si la complementaria es porque cambió, dependiendo qué se hizo. Si nada más fue un cambio formal o un cambio de sustancia. Y creo que ese es algo que desafortunadamente nadie se echó el clavado. Cambio de sustancia, lo acabas de decir perfectamente, Carlos. O sea, una declaración complementaria, le estoy cambiando por completo la situación y además estamos hablando de un tema de derecho de petición. Finalmente, lo que yo estoy realizando a través de una declaración complementaria no solo es a lo mejor una corrección o la corrección de datos y de elementos por los cuales la autoridad inicialmente me había negado una o devolución o compensación, sino que estoy transformando los hechos respecto de los cuales la autoridad no se había pronunciado en la primera. Okay. Entonces, ¿cómo es que me cierras la puerta y cómo es que la Corte dice la autoridad no está obligada a resolver favorablemente o a siquiera responderte fundada y motivadamente tu segunda solicitud de devolución porque no impugnaste la primera? Perdón, son hechos completamente distintos. A ver, déjame poner un ejemplo para que todos los que nos ven más o menos caigan en la idea. Imaginemos que yo tengo un saldo a favor de $1,000,000, de los cuales en su primera versión la autoridad me dice 500 no proceden por operaciones inexistentes, que es el ajonjolí común hoy en día, y los otros 500 te los tengo por desistidos, que es algo muy común que realiza la autoridad. Está bien, yo mismo hago mi complementaria, pago lo que corresponde a los 500 sin el riesgo de sellos y me voy por los siguientes. Pero el criterio hace ver como que ya dijo, ya se acabó, espérame tantito, ¿no? O sea, lo que tú me observaste lo cambié. Y si tú no me lo observaste, yo mismo lo quise hacer, lo cambié. Pero la sustancia que sí pudiera ser viable,
de la cual debías pronunciarte Claro. fundada y motivadamente. ¿Por qué no? Porque acá no te pronunciaste. La Corte me está diciendo, no tiene obligación de pronunciarse porque no impugnaste esta. Oye, pero ¿para qué impugno esta? Porque además entonces los medios de defensa entonces se están convirtiendo de agotamiento obligatorio, Carlos. Es más, se me ocurre una más así maquiavélica. Uf. Vamos a pensar que tengo un proveedor y todo mi millones por operaciones inexistentes. Con ese proveedor. Me dicen que no. Pero después me entero que mi proveedor tiene Una sentencia favorable. Entonces, ¿sabes qué? Va otra vez, ¿no? Ya te dije, pues me dijiste cuando estaba en la situación diferente. Hay un cambio de situación jurídica. Cambio de situación jurídica, exactamente. ¿Con base en qué la Corte me dice? Porque además es un criterio que a mi particular modo de ver no aborda todos los temas que pudieran surgir de una declaración complementaria y que estoy segura van a querer aplicar a rajatabla. A todas. ¿Y dónde queda el abrazo si no balazos? Traducido a lo fiscal, ¿dónde queda lo...? No, eso es aplicable a los delincuentes. Sí, o sea, en parangón, ¿no? O sea, pues ¿dónde queda la buena fe respecto de lo que es la insuficiencia, ¿no? O sea, no me queda lógico esto. Y otra vez, el derecho del contribuyente a obtener las devoluciones. ¿De quién son esos billetes, Carlos? Del contribuyente. Es su patrimonio, ¿no es un derecho humano también? Claro, claro. Debería poder acceder a él utilizando los medios que legalmente existen. Yo creo que vamos a terminar tristemente en esta idea. No sé si coincidas igual conmigo. Hay países que son fuertes por empresa y países que son fuertes por gobierno. Países fuertes de empresa, los Estados Unidos, porque volteamos a cada plaza comercial y las franquicias nos invaden. Pero países fuertes en gobierno, pues es Rusia y si no me creen, pregúntenle a Ucrania. La diferencia es, ¿por qué es famoso Rusia? Yo ubico de España la moda, los autos. De Alemania, los autos. De España me puedo seguir nombrando, pero Rusia no es famoso más que por invadir Ucrania. Perdón, México, ¿qué modelo quiere tomar con estas políticas y estas decisiones de la Corte? Me quedo en silencio. O sea, ¿qué respuesta podemos obtener de ahí? Y sabes, o sea, todo el mundo podría decir, bueno, es que ya se va a acabar el sexenio y qué bien, porque esto va a cambiar. No va a cambiar, porque yo creo que México ha sido uno de los países que más ha aprovechado las políticas internacionales y la forma en la que las ha tropicalizado ha sido muy a conveniencia de la autoridad fiscal. Yo entiendo que en el exterior, pues somos sujeto de presión, ¿no? La OCDE nos dice, el GAFI nos dice, oye, México, no estás haciendo tu tarea completa. Sí, falta el SAPE, ¿no? Sí, exacto, el SAPE va de regalo, exactamente. Pero la verdad es que yo veo que México es de los, no sé si decir pocos o no sé si me atrevería, que se lo toma tan a pecho que las recomendaciones para nosotros son ley. Y la forma en la que importa esas recomendaciones, la verdad es que son de miedo, porque las ha transformado en políticas de fiscalización que, bueno, la verdad es que a lo mejor decir terroristas se quedarían cortas, porque no solo son, está bien porque al final, pues el miedo surte efecto, claro. Un efecto positivo. Oye, paga. ¿No? Pero el terrorismo mal encausado, en donde se está perdiendo el Estado de Derecho, en donde se están atropellando los derechos del contribuyente y en donde además veo, y ahora sí que otro paréntesis, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es una ley que ya se quedó muy corta. No, pues PRODECON ya quién es, ¿no? Ya no lo conocemos más que por acuerdos conclusivos en donde se paga, porque si no, no. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es, yo sí estoy preocupada porque además, dicho sea de paso, acaban de designar a un ex funcionario de la Procuraduría Fiscal para integrar filas de PRODECON. Ya me dirás, eso aunado a que tenemos 2 ex jefes del SAT como ministros y un ex procurador fiscal como ministro de la Corte. Híjole, ¿a dónde vamos a parar? Dice la canción. ¿A dónde vamos a parar? Sí, totalmente muy, muy triste por toda esta serie de elementos que no se consideran. Todo tiene un para qué o un por qué. Y yo creo que todos lo vemos cuando armamos algún equipo que se lleva a casa. ¿Y esto para qué es esta pieza, no? Uh-huh. Todo tiene un porqué. Y así como hay un porqué, toda decisión de un poder judicial o de un tribunal debe señalar por qué. Más no porque lo dice la ley. Porque la ley aún tiene razones arriba. Y es el cuarto párrafo de lo primero de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que debe ser la razonabilidad. Entonces, la razón está solo en la Constitución.
No está en las leyes secundarias, está en la Constitución y a lo mucho en las políticas públicas de exposición de motivos. Nunca he visto una sentencia que me deje con la boca abierta. Bueno, sí me deja Bueno, con la sí, boca abierta, pero no en buen sentido, puede ¿no? ser, Sí, como para llorar nada más. Sí, y creo que al final esto, lejos de desincentivar la batalla del contribuyente, yo creo que debería movernos a hacerlo mucho más, con mucho más intensidad, porque yo podría decirte, oye, pues sí, ¿qué quiere decir esto? Que ya no voy a poder presentar o poder instrumentar una estrategia, presentar una declaración complementaria para poder acceder a una devolución. Yo digo que al contrario, presentemos nuestras declaraciones complementarias y controvirtamos la aplicabilidad de los criterios. Porque no es posible que incluso, acuérdate que ahora con más producción jurídica que tenemos con los plenos de circuito, pues tenemos mucha más jurisprudencia. Y eso significa que, en este caso de contradicción de criterios, que hubo dos criterios con sus hechos muy particulares que van a pretender aplicarse a una universalidad de contribuyentes sin importar los hechos que dieron origen a. Entonces ya también empieza a haber criterios que me dicen, oye, no, hay que aplicar la jurisprudencia bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad. Y eso creo que ahora es el reto, ver de qué forma podemos acreditar ante el órgano jurisdiccional las razones por las cuales no me puedes aplicar este criterio. Sí, claro. No. Pero pues mira, nadie estudia, ¿no? Por eso no nos quiere Donald Trump y muchos otros temas más, pero bueno, al final del día la cosa es triste. Pues como todo lo bueno, llega a su final, pero antes de que nos despidamos, por favor, Tania, compártenos si la gente tiene más inquietud, porque sé que pues lo que implica estos temas es más amplio que el corto tiempo que aquí nos damos. ¿En dónde pueden localizarte para que tengan más interacción, dudas? Comentarios, Compártenos. quejas. Todo. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como TJ Abogados y nos pueden también escribir al correo contacto @tjabogados.com.mx. Perfecto. Y déjenme les comento que la licenciada Tania nos ha ayudado en algún documento que llegó a ser libro y que se llama Mitos fiscales. Muy bien, los nuevos mitos fiscales. El tema que tú abordas es... Recuerdo que vimos lo relativo a, bueno, hay dos temas con los cuales participamos. Uno relativo a medios de defensa y el otro relativo a, ya no me acuerdo, Carlos. En algo Me de estoy la perdiendo. compensación, ¿no? De la Así claro, es. el actual, el último relativo a la compensación. Sí, el Así anterior es. de mitos exactamente fue medios de defensa también. Pues lo tenemos en Burgo Editores, por si ustedes también quisieran conocer otra faceta de nuestra invitada, que además de la parte de litigio, pues también tiene una pluma que hace muy buena escritura. Y pues por mi parte no me queda nada más que agradecerte la presencia el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y a todos los que nos ven, por favor, no se me queden con las dudas. Si tienen alguna sugerencia, algo que quieran que tocáramos, nos lo puedan hacer llegar. Y si no, pues de cualquier manera seguimos semana a semana abordando impuestos en FA. Nos vemos a la que sigue.